soy médico psiquiatra, tengo la especialidad en psiquiatría infantil y tengo también estudios de biomedicina molecular en el CIMBESTAB, Zacatenco, en el laboratorio 5 del doctor Marco Antonio Meras Ríos. Y bueno, les voy a comentar el caso de uno de los pacientes que atendí con el uso de la prueba farmacogenómica. Yo me dedico principalmente a dar tratamiento a pacientes con trastornos del neurodesarrollo, como es el autismo, o también como es el trastorno del espectro autista, donde me especializo. Y bueno, voy a empezar. Entonces, en este caso, se llama Jaime, llegó conmigo en noviembre del 2019. Él llega conmigo porque tiene agitación, tiene 19 años. En ese entonces, antes en la adolescencia y durante toda su infancia se atendió en el Hospital Psiquiátrico Infantil en la Ciudad de México. Como saben, después de los 18 años, pues los pacientes dejan de tener atención en este hospital y son canalizados a un hospital. Entonces, pues él estuvo ya con actriz, tiene múltiples. Y bueno, entonces la historia clínica y se le propone el uso de la prueba genómica, la mejor opción de tratamiento. Como ustedes saben, los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, pues son mucho del caso de Jaime, que llega conmigo. Él es un paciente con autismo, tiene un autismo grado 3, un autismo severo. Tiene el antecedente de tener múltiples tratamientos farmacológicos durante todo lo que es su infancia e incluso en la adolescencia. Tuvo varios internamientos psiquiátricos, como lo ven aquí en la gráfica. Eh, Él estuvo en tratamiento psicológico a partir de los 4 años en el Hospital Psiquiátrico Infantil, tratado también por déficit de atención e hiperactividad. Se le dieron medicamentos antidepresivos como el Prozac, para el déficit de atención como estratera, ansiolíticos como el Rivotril y anticomisales como la motrigina. La desesperación de la mamá pues era muy grande, o sea, decía que el paciente no mejoraba a pesar de los cambios de tratamientos, el estar dosificando, ir aumentando la dosis gradualmente. Eh, esta pobre respuesta al tratamiento hace que el paciente sea candidato para un procedimiento quirúrgico. En el 2019 se somete a una hipotalamotomía y una amigdalectomía, precisamente porque los síntomas no cedían a todos los tratamientos farmacológicos, ¿no? Después de hacerle todo el protocolo de estudio y de los múltiples antecedentes, pues se le realiza este procedimiento quirúrgico en el Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, en ese entonces tenía los diagnósticos: discapacidad intelectual, una autoagresión, epilepsia, ansiedad e insomnio, el autismo. En el 2019, con la cirugía, disminuyeron estos síntomas, la irritabilidad disminuyó, el paciente pudo incorporarse a alguna de sus actividades de la vida cotidiana, estaba estable, iba incluso a la escuela, a un CAMP, que es un centro de atención múltiple,
Y bueno, parecía que todo marchaba bien, pero en marzo del 2020, pues otra vez empiezan la sintomatología, la irritabilidad, la autoagresión, usaba casco de box para evitar que se golpeara, lo tenían que sujetar, estaba contenido casi todo el tiempo por la misma agresión que tenía. Entonces, cuando llega conmigo, llega con estos medicamentos, ¿no? Llega con alprazolam, carbazepina, el Sinogam y el ácido valproico, pero con poca respuesta. E incluso ya con este procedimiento quirúrgico. Se tenía programada una cirugía para este año, igual la parte contralateral del hipotálamo y la parte de la amígdala, la parte derecha, porque los síntomas pues no mejoraban. Entonces les ofrezco el tratamiento a través de tener esta prueba de farmacogenómica y entonces conocer realmente pues la interacción, conocer cuáles efectos podrían ser controlados con el medicamento. Entonces, pues bueno, después de hacernos las preguntas, conocer la interacción y para esto es valioso la intervención de esta prueba farmacogenómica. Los síntomas con el tratamiento, ya con esta prueba, pues mejoraron, ¿no? Entonces los síntomas que tenía él estaban en un nivel 3, o sea que requerían autocuidado en casi todas sus actividades de la vida diaria, por la autoagresión, la epilepsia, la ansiedad, el insomnio. Y todos estos síntomas mejoraron bastante, disminuyó la autoagresión, la epilepsia, la ansiedad, el insomnio. Él empezaba a salir al parque, empezaba a ir a la escuela de nuevo, estábamos en la temporada de COVID y con todas las medidas de restricción y todo eso, pues el paciente pues de su el aripiprazol y el citalopram. Entonces, es por la importancia de este tipo de herramientas para el tratamiento de los pacientes. Primera, porque tenemos claro que en el desarrollo neurológico, pues hay diferentes factores ambientales a través de la línea de vida de las personas que puede hacer que los síntomas cambien. Entonces, por ejemplo, tenemos que en la infancia, pues predominan los síntomas de la hiperactividad, pero sabemos que la epilepsia puede estar frecuente en las personas con trastornos del neurodesarrollo y ya hay etapas críticas que pueden presentarlas en la infancia o bien en la adolescencia. Y con la poda sináptica también en la adolescencia, todos estos procesos neurológicos, pues puede hacer que la conducta se dispare, la conducta disruptiva. Entonces, esta progresión en el crecimiento hace estar alerta de que los medicamentos o las intervenciones podrían cambiar dependiendo de la edad, ¿no? de las personas, de los pacientes. Entonces, actualmente contamos con este tipo de tecnología que antes no disponíamos de ella, como son las pruebas farmacogenómicas. Anteriormente, pues el tratamiento era por ensayo y error, viendo si algún efecto se presentaba para disminuir la dosis o si no teníamos respuesta, pues teníamos incrementar las dosis. Actualmente con las variantes, sabemos las variantes en ciertos genes que tiene que ver con la concentración de los neurotransmisores o de los receptores, pues podemos predecir la respuesta a los medicamentos. También con las enzimas donde estos medicamentos se utilizan. Entonces, sabemos que estas variaciones o el uso de los medicamentos están probados en poblaciones pues europeas principalmente donde se hacen los estudios, pero sabemos que estas variantes son diferentes entre las poblaciones, ¿no? Entonces, esto implica que también el medicamento puede ser diferente al fabricante, cómo lo está, cómo nos describe su uso, ¿no? Entonces, para eso, pues necesitamos una medicina de precisión,
donde podamos conocer realmente cuál es su dosis óptima y que no tenga efectos secundarios. En el caso del autismo es complicado porque el autismo que tiene Jaime es un autismo no verbal, o sea que el paciente no puede manifestar los efectos secundarios de los medicamentos. Yo recomiendo este tipo de estudios a pacientes que no pueden manifestar los síntomas, o sea, como en el caso del autismo, porque pues, los efectos secundarios pueden reflejarse en la conducta, en todo este tipo de sintomatología. Entonces, con la prueba de GeneTest que evalúa cientos de genes en estas enzimas y en estos genes que tienen que ver con los neurotransmisores, pues se puede proponer nuevos esquemas de tratamiento. Entonces, como ustedes bien saben, todo este tipo de estudios pues no se hacen en México, se tienen que hacer en el extranjero por la tecnología y se hacen a través de un hisopado bucal. La molestia es mínima y hay todo un equipo de profesionales detrás de todos estos resultados, ¿no? Pues en el caso de Jaime, como ustedes recordarán que él estaba tomando la oscarbazepina, la oscarbazepina es muy similar a la carbamazepina, pero sin tantos efectos secundarios. Algunos de los efectos que pueden tener los pacientes que toman carbamazepina, oscarbazepina es el síndrome de Steven-Johnson, que puede terminar en terapia intensiva, y que solamente el tener un alelo, como bien saben, tenemos dos alelos, puede ser suficiente para aumentar el riesgo de esta. Y se ha visto que este alelo de histocompatibilidad es diferente entre las poblaciones. Entonces, por ejemplo, tenemos que para la mayoría de las poblaciones europeas puede ser del 5%, pero si vemos aquí, por ejemplo, en los estudios que se han hecho en poblaciones de Sudamérica, como Argentina o Brasil, pues puede llegar a ser hasta el 15%. Entonces, puede aumentar hasta el triple el riesgo de que puedan presentar este síndrome. En el caso de Jaime, aquí lo vemos, él salió negativo. Obviamente, estaba con este medicamento y como ustedes saben, la oscarbazepina pues puede regular la conducta, regula el estado de ánimo y disminuye el riesgo de presentar epilepsia preestablecida. Entonces, si vemos aquí diferentes enzimas, pues estamos viendo que para ciertas enzimas, por ejemplo, en el gen CYP1A2, pues es metabolizador rápido, o sea que puede ser que no tenga respuesta a los medicamentos, pero también tiene algunas enzimas que es metabolizador pobre, ¿no? Que puede tener efectos secundarios. Entonces, con este enfoque, pues busqué el medicamento que fuera, que controlara los síntomas y que tuviera los menos efectos posibles. Y bueno, también hacer notar que, por ejemplo, CIP1219, cuando se incrementa la oscarbazepina o con algunos otros medicamentos puede tener interacción, ¿no? Entonces, esto está normal. Entonces, el tratamiento de Jaime está en este estudio que tiene que ver también con GRIC4, que citalopram, al tener este alelo, también predice una respuesta favorable, ¿no? Para disminuir la agresividad y la irritabilidad. Entonces, disminuimos el riesgo de efectos secundarios severos que pudiera tener y también podemos predecir la respuesta del tratamiento. Entonces, actualmente Jaime está con estos tres medicamentos. Como les comento, está haciendo pues una vida más llevadera también para su familia, para sus papás. Y en el caso de él está adhiriéndose a las actividades cotidianas de la vida diaria, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es mi experiencia con el uso de esta tecnología. Y pues bueno, aquí dejo de compartir para conocer sus comentarios. Por la invitación. Me encantó la presentación, muy bonita la presentación del doctor Chicalote. La mía es muy sencilla, realmente. Creo que va muchísimo más enfocada a una cuestión clínica sobre la base de lo que se tiene con, pues bueno, un resultado que verdaderamente a mí me sorprendió.
y que considero que también es importante ver esa otra parte del mundo pues de la farmacogenómica, ¿no? Entonces, pues vamos empezando. Les voy a presentar por aquí la pantalla. A ver, denme un segundo. A ver. ¿Ya la ven? Sí, ya vemos la pantalla. Perfectísimo, muy bien. Entonces, bueno, pues vamos a ver el tema del caso. Este soy yo, digo, básicamente en una declaración individual de divulgación. Esto es a lo que me dedico o me he dedicado. En el sentido práctico, llevo mucho la cuestión de clínica de fertilidad en la parte de salud mental. En Guadalajara llevamos la cuestión de esta jefatura, que pues bueno, ahí nos dedicamos a ver mucho el tema de pues, las madres o padres que tienen algún tipo de problemática para concebir y los trastornos de salud mental asociados o que se pueden derivar de esto. Para la presentación actual no hay ningún tipo de conflicto de interés, entonces podemos pasar. ¿Qué pasa? Esta persona que acude conmigo es una persona de 18 años, recién cumplidos. Él es un hispano con ascendencia caucásica de una estatura media, 1,65 m, con un peso de 55 kilogramos, no toxicomanías, sin ningún antecedente de importancia en la parte ni heredofamiliar y en su parte de antecedentes personales patológicos, tampoco una cuestión que nos pudiera llamar la atención o nos debería de haber orientado hacia una parte. Pero resulta de que tiene por ahí pues múltiples consultas al servicio de psiquiatría, un diagnóstico previo de déficit de atención con hiperactividad, se le diagnostica una depresión resistente al tratamiento, una polifarmacia muy importante, y hay una persistencia de la sintomatología en ambas cuestiones, tanto en la parte depresiva como en la parte del déficit de atención. Y hay un reporte que menciona que es la anafrodisia, es decir, la falta de el deseo o interés sobre la cuestión de la vida íntima. Dato importante, él menciona que a lo largo de su vida, a lo largo de su primera etapa de adolescencia, él fue una persona muy activa en la parte de llevar una vida sexual plena. Entonces, hoy por hoy, pues será una cuestión de queja, o por la cual él también lo mencionaba como algo, pues, a tratar o que debía de tomarse en cuenta. ¿Qué pasa? Pues bueno, en cuanto a los datos clínicos objetivos, una vez que se hace la evaluación, pues me sale un inventario de depresión de Beck de 28 puntos, lo cual lo sitúa en una depresión de tipo media. La prueba de Conners para déficit de atención, altísima, 29 puntos para el área de inatención, 33 para la parte de hiperactividad. Y cuando se le hace el ASEX con 30 puntos, yo jamás había visto un ASEX con 30 puntos. Esto básicamente lo que nos dice es que no hay ningún tipo ni de placer, ni de orgasmo, ni de interés, nada sexual. O sea, está totalmente ausente la parte de la vida íntima, cosa que, insisto, como se mencionó al inicio, él llevaba una vida sexual plena con anterioridad. Entonces, ¿qué sucede? Pues se recaban los tratamientos previos, muchos intentos farmacológicos, fluoxetina 80 miligramos, más venlafaxina 300 miligramos, más metilfenidato 54 por un periodo de 6 meses, lo cual, digo, honestamente,
cuando me lo estaba compartiendo, en un primer momento a mí me resultó preocupante, dado la combinación de ambas moléculas, fluoxetina más venlafaxina. Digo, es bien conocido algunas otras estrategias que pueden mezclarse, psicofármacos, pero fluoxetina, venlafaxina no debería de darnos un mayor beneficio, incluso por ahí pudieran tener una función antagónica. Posteriormente, una vez que se vio, vamos a decir, la cuestión de que pues, no le sirvió el tratamiento para nada, se presenta una dosis de 200 miligramos de sertralina más clonazepam 2 miligramos, porque empezó con temas de ansiedad precisamente asociados a que no se recuperaba, a que no se sentía bien, a que no se podía levantar de la cama. Se le llega a dar quetiapina en la versión de liberación prolongada, 300 miligramos más atomoxetina, 80 miligramos, esto por un periodo de 3 meses, es decir, hacen una escalada rápida del tratamiento y básicamente sin un mayor resultado. Se cambia la vía del tratamiento, se inicia bupropión, más venlafaxina, más mirtazapina, por un periodo de 8 meses, donde él comenta, se sintió muy bien, se sintió excelentemente bien, pero fue por un periodo muy corto. ¿Cuándo es ese periodo muy corto? Alrededor de 2 meses. Y posteriormente él mencionaba que no, o sea, era lo mismo, daba igual si se lo tomaba o no se lo tomaba. Entonces, ¿qué pasa? Él llega conmigo y al inicio de la evaluación traía escitalopram 20 miligramos, más bupropión, más atomoxetina por un periodo de 8 meses. Así es como yo lo conocí. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. ¿Sí me escuchan? Sí. Perfecto, es que me pareció que estaba inestable la señal. Así es como yo conozco a esta persona. Y bueno, o sea, lo primeritito que le sugerí fue el hecho de, pues, vamos a hacer pruebas de farmacogenómica. ¿Por qué? Porque tiene él todo para ser un candidato ideal, para ser un candidato perfecto, dado que son múltiples intentos farmacológicos, son muchas las vías de tratamiento que se han intentado abordar y el resultado ha sido totalmente pobre. Se le cambia la última vía, según me menciona, pues precisamente por la falta de respuesta. Dado esto, pues bueno, él acepta que se hagan las pruebas, pero entre que consiguió el capital y no sé qué tanto, por ahí hicimos un primer trial de la medicación, en el cual ya yo le prescribo vortioxetina, que fueron titulado a 20 miligramos durante 40 días. Se le inicia trazodona y se mantiene el uso de bupropión a 150 miligramos con una respuesta muy pobre. Entonces, se solicitan las pruebas genéticas y al momento de la toma vemos que hay un BEC ligeramente abajo, la prueba de Conners idéntica, o sea, casi sin cambios, o sea, muy poco, y el ASEX igualmente tronado, es decir, toda la cuestión de la vida íntima estaba totalmente abolida. ¿Qué pasa? Resulta de que se manda el reporte en el cual, pues básicamente es para las vías principales de tratamientos que se han utilizado y que estuvimos utilizando a lo largo del tiempo, pues resulta que es un metabolizador normal para la mayor parte de ellos, excepto el citocromo 3A5, que es un metabolizador pobre, y de ahí en adelante metabolizadores normales. Yo cuando lo vi, pues ya no sabía dónde meter la cara de vergüenza, porque decía, pues Dios mío, que
qué está pasando, o sea, hacia dónde vamos. Pero resulta que al revisarlo a detalle, resulta que la metiltetrahidrofolato reductasa tenía una actividad intermedia. ¿Qué es lo que sucede con la metiltetrahidrofolato reductasa? Resulta de que, pues como ya sabemos, es nada menos que una enzima que nos ayuda a la formación de distintos neurotransmisores, entre ellos principalmente la serotonina, y que tiene una implicación profunda con la cuestión de los folatos. Entonces, pues para mí era lo único que estaba irregular dentro del estudio, y pues bueno, decidí irme por ahí. Entonces, ¿qué hicimos? Le incluimos L-metilfolato, que precisamente es una vía hacia adelante del ácido fólico, vamos a decir, de comercialización general. Se le dan 800 microgramos, se mantiene vortioxetina y trazodona. ¿Y qué es lo que pasa? 40 días posteriores, un BEC casi así puro, es decir, yo tengo, hoy por hoy tengo más puntos en mi escala de Beck que lo que tiene esta persona. Un Conners básicamente intacto y el LASEX igual. Entonces, pues ya, o sea, la parte de la depresión, todo perfecto. Básicamente estamos del otro lado, pero pues nos quedan una gran brecha por cubrir. Entonces, se vuelven a realizar ajustes, se inicia lisdexanfetamina, que actualmente está, pues bueno, se fue la parte de la comercialización en nuestro país. De hecho, actualmente él lo consigue en Estados Unidos. 50 miligramos, se mantiene el resto del esquema. Y 30 días posteriores, pues bueno, vemos un déficit de atención bajo una prueba de Conners muy abajo. Vemos que la parte que más se ve favorecida, pues es tanto la parte de hiperactividad como la parte de inatención, casi a la par de beneficio. Sin embargo, la parte de la vida sexual, pues permanece totalmente abolida. Entonces, empiezo a hacer una serie de preguntas, empiezo a hacer una serie de cuestionamientos, y resulta de que todo esto inicia nada más y nada menos que tras la administración de los 80 miligramos de fluoxetina más venlafaxina. Se le aplica el cuestionario de disfunción sexual asociado a psicotrópicos, que da 15 puntos. 15 puntos es nada menos que la puntuación máxima y nos da una sensibilidad y especificidad precisamente para lograr asociar el tema del uso de un psicotrópico a el inicio de la disfunción sexual. Entonces, pues ya no quedaba ninguna duda. El tema radicaba precisamente en que estábamos frente a un problema de la vida sexual asociado al uso de psicofármacos. ¿Qué pasa? Hay algo que se conoce como disfunción sexual post-antidepresivos, y les quiero compartir brevemente, como de una manera general, el 100% o casi el 100% de los antidepresivos tienen un efecto en la sensibilidad sexual tras 30 minutos posterior a su consumo. Han reportado dos síndromes similares, que son el post-finasterida y el post-retinoides. Y tenemos que ver precisamente porque muchas de las ocasiones, cuando se utiliza finasterida para evitar la caída de cabello, o estamos con algún tipo de situación ahí estética asociada, vemos que puede existir un hipogonadismo, pero no solamente eso, o sea, también afecta la cuestión de la vida íntima. ¿Qué pasa? Vienen otros, como son el uso de retinoides, que hay ahí para el uso de problemas de acné. Hay ocasiones en las que necesitamos utilizar retinoides para precisamente hacer la limpieza.
Y esto también nos ha derivado en resequedad vaginal, pérdida de la sensibilidad o anestesia o hipoanestesia a nivel peneano. Entonces, cuando tenemos algún tipo de uso de retinoides, pues tenemos que tener este cuidado especial, tenemos que estar siempre vigilando si no ha afectado la vida íntima. Hay que tener en cuenta que el principal factor de riesgo para que se presente, ya sea una disfunción sexual para cualquiera de estos tres, es nada menos que el hecho de que no preguntemos si está viéndose afectada esta parte. El 40% de los pacientes consideran intolerable la disfunción sexual post-uso de antidepresivos y, como les mencionaba, la anestesia genital pues, es el que tiene el peor pronóstico, porque si se viene esta parte de insensibilidad, pues no les dan ni interés, ni ganas, ni el drive, no hay nada, no hay libido, no existe nada. ¿Qué pasa? Pues el hombre es el que se ve más afectado que las mujeres. Parece que tiene mucho que ver por las cuestiones de los neuroestrógenos que puedan estar produciendo las mujeres a lo largo de la vida fértil. ¿Qué sucede? Puede persistir años después de que paramos el consumo de psicofármacos. ¿Y cuántos son años? Porque esto es muy interesante. Hay distintos reportes en los estudios que nos dicen que puede durar desde 2 años hasta 20 años. Entonces, es un periodo muy importante en el cual las personas pues pudieran verse afectadas en múltiples sentidos, porque hay que recordar que la cuestión de la vida íntima pues es una de nuestras necesidades básicas. ¿Qué pasa? El 10% de la población en los países desarrollados están en algún tipo de tratamiento antidepresivo. Entonces, esto significa que tenemos un riesgo de que algo similar al 10% tenga algún tipo de mal momento con su vida íntima. Ya conociendo esto, pues bueno, se le dio un manejo fuera de lo convencional, es totalmente fuera de las líneas básicas del tratamiento. El tratamiento para esto lo que radica es, vamos a cambiar por una vía 100% dopaminérgica, ya sea tricíclicos con un enfoque 100% dopaminérgico, o alguna vía que pudiera liberarnos del uso de serotonina o noradrenalina. Sin embargo, dado que traíamos ya muy corregido la parte de la depresión, se decide utilizar un método off-label, que es la L-citrulina a 3 gramos cada 24 horas. ¿Qué es lo que pasa? La citrulina tiene dos ciclos, tanto entra dentro del ciclo de la urea como en el ciclo del óxido nítrico, y básicamente lo que hace es que aumenta la cuestión de la irrigación sanguínea al aparato sexual. Puede ser tanto a la parte de clitoridia de la mujer como a la parte peneana del varón, y ha tenido bastantes resultados objetivos. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Pues bueno, después de haber incluido la L-citrulina, el inventario de depresión de Beck se mantiene muy por debajo, mejoró, los puntitos que quedaba arriba mejoraron, el déficit de atención también objetivamente abajo. ¿Y qué pasa? El ASEX trae una caída importante, es decir, él logra reiniciar su vida sexual, y el de disfunción sexual asociado a psicotrópicos también trae una caída. Recordábamos que traía 15 puntos en el SALSEX, y de 15 puntos a 6 puntos, la verdad es que es una vida entera de diferencia. Se ha mantenido con L-citrulina,
Y bueno, aquí lo que tenemos que tener precaución, nada menos es con el ciclo de amonio. Hay que estar midiendo constantemente los niveles de amonio en sangre para que no vayamos a tener una intoxicación, que es algo que pudiéramos arriesgarnos si mantenemos este tipo de manejos por un tiempo prolongado. ¿Qué les quiero dar como conclusiones? Pues hay que recordar que el síndrome sexual posterior al uso de antidepresivos es una entidad que puede afectar el manejo de los trastornos mentales, y las posibilidades terapéuticas son muy limitadas. Hay ocasiones en que se requieren manejos extraordinarios, como es esta ocasión, y que necesitan una individualización. El L-metilfolato, por otra parte, en personas que reportan alteraciones en la actividad metabólica, puede generar un gran cambio, como lo vemos en el caso actual. Básicamente, el antidepresivo es un coadyuvante. Aquí resultó al revés. El uso de antidepresivo es propiamente un coadyuvante, el que trae la carga fuerte o el que objetivamente nos ha dado el resultado positivo es el uso del L-metilfolato. Entonces, el vehículo principal pues, fue la administración de este fármaco. Les agradezco muchísimo. Por mi parte es todo, y pues bueno, cualquier cosa, ese es mi correo electrónico y mi teléfono de contacto. Gracias. Eliezer, ahora quiero aprovechar estos minutos también para que demos un cierre, que Juan nos diga unas palabras antes de concluir, y después el doctor Chicalote. Bueno, primero que todo, Joel y todo el equipo de GeneTest, les agradezco muchísimo la invitación. Para mí ha sido un cambio verdadero el que me ha dado el uso de las pruebas de farmacogenómica. Acá es difícil que se logre, me refiero acá en Monterrey, es difícil que se logre una concientización plena del uso de estas nuevas herramientas, porque acá la escuela de salud mental, vamos a decir, más importante, que es la derivada de la UANL, es una corriente 100% psicoanalítica. Entonces, es una de las pocas escuelas que sigue dictando la parte del psicoanálisis en el país. Creo que solamente ya hay 2 en todo México, y pues es dificilísimo que se aproximen a este tipo de oportunidades. Lo ven básicamente como medicina así de otro planeta, ¿no? Y no, la realidad es que es algo a lo que debemos aproximarnos, es algo a lo que debemos de acercarnos más, de tener muchísimo mayor interés. Incluso hoy por hoy hay muchas cosas que un reporte nos deja con dudas, porque hay ocasiones en las que me toca tener que hacer un escrutinio mucho más intenso ya con el reporte. Es decir, el reporte es el inicio de a dónde vamos. Y hay ocasiones en las que precisamente podemos acceder a este tipo de recursos, como son los fitofármacos. En este caso, tocó la L-citrulina para lograr mejorar la calidad de vida. ¿Qué es lo que quiero mencionarles? Hay un recurso en internet que es examine.org, el cual precisamente da evidencia científica sobre todos los fitofármacos que se les puedan ocurrir. Por fitofármacos me refiero a fármacos no propiamente establecidos o no propiamente comercializados, pero que pues, tienen una actividad en nuestro cuerpo. Es el recurso que yo utilizo, se los comparto, porque considero es de suma importancia que también estemos conscientes de que si la persona toma algo en particular, pues sabemos por qué tiene tal o cual efecto. Gracias, Juan. Carlos, ¿algo para concluir este webinar?
Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos por hacer este tipo de eventos. Yo creo que son muy importantes en el sentido de que pues actualmente conocemos más acerca de las vías neurológicas y su asociación con la conducta y el comportamiento. Y como bien lo decía el doctor Eliezer, pues hay corrientes que predominaron durante mucho tiempo, el psicoanálisis, pero que actualmente tienen una utilidad, pero realmente estamos ante una década de descubrimientos que no podemos dejar pasar la oportunidad, ¿no? De que los pacientes se vean favorecidos. Y lo comento en el sentido de que a mí me han tocado varios pacientes jóvenes, o sea, de 25 años, 27 años, con diagnósticos de esquizofrenia, de trastorno mental de comportamiento, diagnósticos que se utilizaban hace 30 años y al hacerles la valoración psicológica, psiquiátrica, que tienen abuso de sustancias, y este tipo de herramientas pues viene a ser un complemento para un tratamiento, ¿no? Hablan acerca del costo. El costo, la verdad, o sea, las dosis tan altas y de los medicamentos, yo creo que tienen por años tomando este tipo de esquemas. O sea, yo creo que un paciente con esta polifarmacia gasta un promedio entre 7,000 y 5,000 pesos. Creo que el costo de una prueba, o sea, no es nada con todos los beneficios que tiene, ¿no? Principalmente con la salud. Entonces, pues yo agradezco también al doctor Eliezer y ojalá y podamos seguir trabajando también de la mano allá en Monterrey, acá en la Ciudad de México, o sea, hacer más foros de este tipo para concientizar precisamente a los psiquiatras. Como bien lo dice el doctor, o sea, yo también, mis compañeros, o sea, cuando empecé a hacer estudios de biología molecular me decían, pero ¿para qué estudias eso si eso no se aplica, no tiene ninguna utilidad? Es el momento, ¿no? Como la brecha de abrir camino y pues bueno, ojalá y podamos hacer más eventos para el próximo año y feliz Navidad a todos. Me Gracias. despido con esto. Gracias. Gracias.